Emblemas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Los emblemas protegidos por el derecho internacional humanitario aparecen para el año 1864, cuando surge una necesidad de establecer unos símbolos que resultaran fácil para hacer la distinción de aquellas personas que se dedicaban al servicio médico o al servicio sanitario. Como punto de partida se hizo un homenaje a Henry Dunant, quien es el fundador de la Cruz Roja. Se tomaron los colores de su bandera, que es la bandera suiza, pero de una forma invertida. Esto quiere decir que lo que se hizo fue tomar la cruz roja y ponerla sobre un fondo blanco. Ya para el año de 1929, en una conferencia diplomática de los estados parte, se hace el reconocimiento de los símbolos de la Cruz Roja, que es el león y el sol rojo como marcas especiales de protección, pero estos dos han ido desapareciendo durante los últimos años porque prácticamente ya no se utilizan. Quedaron entonces como válidos y tienen vigencia hasta hoy la cruz roja, la media luna roja y el cristal rojo como un símbolo de protección y garantía en su labor al personal médico, al personal sanitario y a los bienes utilizados en las labores de socorro y de ayuda. El Comité Internacional de la Cruz Roja es el único facultado para el uso de los emblemas todo el tiempo, surgiéndole la obligación a cada Estado parte de impedir el abuso que se haga de estos símbolos. Como lo mencionamos anteriormente, los emblemas protegidos por el derecho internacional humanitario tienen dos puntos importantes. El primero en 1864 con su aparición y el segundo en 1929 con su rectificación. El uso de estos emblemas es una marca visible que busca proteger a quien los utilice, pero dicho uso está limitado, pues en tiempos de guerra solo lo pueden utilizar el personal sanitario de las Fuerzas Armadas y las sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. En Colombia están regulados y protegidos en el decreto 860 de 1998, el cual consagra la protección del nombre y el emblema de la Cruz Roja, regulando el uso que se le debe dar, fortaleciendo las garantías para brindar la asistencia y protección humanitaria a la población vulnerable afectada como consecuencia de los conflictos armados, de los desastres naturales y de otras calamidades que se puedan presentar, también de la protección de la misión de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana, garantizar y facilitar la misión del personal médico, sanitario y religioso que presta sus servicios para aliviar la suerte de las víctimas de los conflictos armados, proteger y garantizar los servicios que prestan las unidades sanitarias y los medios de transporte sanitarios, entre otros. Abuso en el uso de los emblemas. Cuando se utiliza cualquiera de los emblemas y ese uso no se encuentra autorizado, entonces se está frente a un abuso, los cuales a su vez se clasifican en usurpación, imitación y perfidia. Usurpación. Surge cuando personas o incluso entidades no autorizadas hacen uso del símbolo, pero esta figura se extiende también cuando pese a la existencia de la autorización, el emblema no es usado conforme a las normas establecidas en los convenios y protocolos. El empleo de los símbolos se reglamenta de manera clara en el artículo 44 del Convenio 1 de Ginebra, que establece: los emblemas de la Cruz Roja y los términos Cruz Roja o Cruz de Ginebra no podrán emplearse excepto en los siguientes casos: sea en tiempo de paz o en tiempo de guerra, más que para designar o proteger a las unidades y establecimientos sanitarios, al personal y a los materiales protegidos por los convenios y por los convenios internacionales en los que se reglamenten cuestiones similares. Las sociedades nacionales de la Cruz Roja, Media Luna Roja y el Cristal Rojo podrán en tiempo de paz, de conformidad a la legislación nacional de cada estado parte, hacer uso del nombre y de los emblemas para señalar los vehículos utilizados como ambulancias y para marcar la ubicación de puestos de socorro exclusivamente reservados para asistencia gratuita a heridos o a enfermos,
siempre y cuando estas actividades se acoplen con los principios fundamentales establecidos en los convenios y protocolos adicionales de Ginebra. Cuando estas actividades prosigan en tiempo de guerra, los emblemas no podrán utilizarse para generar confusión o una supuesta protección por parte del convenio. Los emblemas deberán tener dimensiones pequeñas y no podrán ser usados en brazaletes o partes de edificaciones. Los organismos internacionales de la Cruz Roja y su personal debidamente autorizados podrán hacer uso del emblema de la Cruz Roja sobre el fondo blanco en todo tiempo. Adicionalmente, en el artículo 53 del Convenio 1 de Ginebra se prohíbe a particulares, sociedades o casas comerciales públicas o privadas que no tienen derecho conforme a los convenios de Ginebra a hacer uso del emblema de la Cruz Roja o de las denominaciones Cruz Roja o Cruz de Ginebra. Y a su vez también se les prohíbe el uso del escudo de armas de la Confederación Suiza. Imitación. Se da en aquellos eventos en los que se utiliza un símbolo muy parecido al de la Cruz Roja, el león y el sol rojo, el cristal rojo o la media luna roja, presentándose confusión bien sea por la forma o el color. Perfidia. Se da esta figura cuando se utiliza el símbolo en época de conflicto para proteger a combatientes o elementos bélicos. Esta conducta constituye un crimen de guerra sin importar la naturaleza del conflicto, sea internacional o no internacional. El artículo 37 del Protocolo Adicional 1 prohíbe la comisión de dicho comportamiento, estableciendo que no se puede matar, herir o capturar a un adversario valiéndose de medios pérfidos. Son ejemplos de perfidia los siguientes actos. 1. Simular la intención de negociar bajo la bandera del Parlamento o de rendición. 2. Simular una incapacitación por herida o enfermedad. 3. Simular el estatuto de persona civil no combatiente. Y 4. Simular que se posee un estatuto de protección mediante el uso de signos, emblemas o uniformes de las Naciones Unidas o de estados neutrales o de otros estados que no sean parte del conflicto. Cabe resaltar que no están prohibidas las estratagemas, que son actos que tienen por objeto inducir a error a un adversario o hacerle cometer imprudencias, como es el conocido caso de la Operación Jaque. En Colombia, a través del artículo 12 del Decreto 860 de 1998, se prohíbe registrar, usar o alterar los emblemas de la Cruz Roja. La Cruz Roja y la Media Luna Roja en su labor humanitaria aplican unos principios que podemos denominar como principios fundamentales que se deben tener en cuenta. Entre ellos vamos a hablar sobre la humanidad, la imparcialidad, la neutralidad, la independencia, el voluntariado, la unidad y la universalidad. Entiéndase en un primer momento la humanidad como el principio fundamental. Dentro de estos principios, digamos que es el que juega el papel más importante. Y la humanidad es aquel principio que busca aliviar el sufrimiento de las personas, protegiendo el derecho a la vida, el derecho a la salud, el respeto a la dignidad humana, la no discriminación de las personas y tampoco la no discriminación de los heridos en batalla. Reflejado todo esto en los aspectos más fundamentales como podría ser que no es viable actuar con indiferencia frente al sufrimiento del mundo generalmente, la ayuda y la protección que no permite hacer cualquier tipo de distinción, buscar la protección de la vida, de la salud, de los desastres, las enfermedades y crea para ello unos primeros auxilios en ayuda y socorro a la humanidad, como una provisión de alimentos y refugio, como también ayuda médica y sanitaria. Como segundo principio tenemos la imparcialidad. Entiéndase por imparcialidad es que no se permite hacer cualquier tipo de distinción en las labores de socorro, ayuda y asistencia que presta la Cruz Roja. No se hace distinción por raza, credo, nacionalidad, ideas políticas ni condiciones sociales, que son aspectos importantes que hay que tener en cuenta en la imparcialidad. Entonces, como primer punto o fundamento básico de este principio,
tenemos que para la ayuda no se hace ningún tipo de distinción, como lo mencionaba anteriormente, y en el suministro de ayuda se debe observar la urgencia de las mismas. Debemos actuar respecto a cuál es el nivel de prioridad que tienen las personas al momento de estar prestando los servicios. Y las ayudas se deben entregar siempre sin permitir ningún tipo de influencia. Como tercer principio tenemos la neutralidad, que hace referencia a garantizar la imparcialidad, no tomando parte de ninguna forma en los conflictos armados, tampoco en las discusiones ideológicas, políticas o raciales, teniendo en cuenta el principio de que la acción de socorro y colaboración debe ser siempre neutral. Como cuarto tenemos la independencia, que busca garantizar la independencia total del movimiento, prestar los servicios de manera libre y voluntaria. Por ende, se debe tener en cuenta con toda la autonomía, se debe actuar siempre conforme a los principios de la Cruz Roja y que tiene como principales características: las solicitudes contrarias a los establecidos en los principios deben ser rechazadas. No podemos tener en cuenta nada que no se encuentre dentro de los principios de la Cruz Roja. Y como segundo, que el movimiento debe tener contacto directo con quien requiere la ayuda. Siempre debemos buscar un contacto directo al momento de prestar la ayuda. El siguiente principio es el voluntariado y es muy sencillo. Lo que nos quiere decir este principio es que de manera desinteresada siempre debemos socorrer a quien necesite ayuda, más aún cuando se está actuando en nombre de la Cruz Roja. Luego tenemos el principio de unidad, que establece que en los estados partes solamente puede existir una sociedad de Cruz Roja o de la Media Luna Roja, la cual debe ser accesible siempre a quienes requieran de sus servicios, y recordemos que estos estados deben tener una autorización para poder hacer la utilización de los emblemas de la Cruz Roja que se encuentran protegidos por el derecho internacional. Por último, tenemos el principio de universalidad, que nos dice que todas las sociedades encuentran ayuda en el movimiento y que tienen los mismos derechos frente a ella. La omisión de uno de los integrantes en su labor afecta a todo el movimiento que esté haciendo la Cruz Roja para socorrer a las personas que lo estén necesitando. A continuación vamos a ver un pequeño video sobre los emblemas protegidos por el derecho internacional humanitario sobre la Cruz Roja. Vivimos en un mundo repleto de signos y símbolos. Si les pido que identifiquen estos símbolos, creo que la mayoría sabrá hacerlo. Pero ¿qué pasa si les pregunto qué significan? Es el símbolo de primeros auxilios. Significa que hay ayuda cerca. Esperanza, creo que significa eso. Estos símbolos, o más bien emblemas, pueden significar muchas cosas para muchas personas. Por eso voy a explicarles qué significan para todos nosotros. En una sola palabra: protección. La Cruz Roja, la Media Luna Roja y el Cristal Rojo simbolizan la protección que el derecho internacional brinda a los heridos y los enfermos, así como a quienes cuidan de ellos durante los conflictos armados. Indican a los combatientes que no deben atacar a nada ni a nadie que lleve estos símbolos. Soy médico militar. No participo del enfrentamiento. Llevo una Cruz Roja para que vean que estoy aquí para ayudar a los heridos, para poder hacer mi trabajo. Además, estos emblemas reflejan el vínculo entre la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Como voluntaria de la Media Luna Roja, presto ayuda durante emergencias como un terremoto o en tiempo de guerra. Cuando alguien ve los emblemas, sabe que somos trabajadores humanitarios que prestamos ayuda exclusivamente en función de las necesidades. Los emblemas no son símbolos religiosos, sirven a la humanidad, y es importante que todos entendamos qué significan, porque como ya dijimos, los emblemas representan protección, son una señal que hay ayuda cerca y un símbolo de esperanza. Hagamos que se respeten. Bienes protegidos. Los participantes en los combates deben siempre dirigir sus ataques solamente contra los objetivos militares. Para hacer esto posible, ellos tienen la obligación de dar aplicación al principio de distinción. Este principio de distinción lo que nos quiere decir es que para hacer el ataque, ellos deben hacer una diferenciación entre quienes son combatientes y no combatientes, entendiéndose como combatientes todas aquellas personas que forman
parte de las hostilidades y del conflicto bélico de ese momento. Los no combatientes entendidos como los civiles, que se refiere a las personas que no forman parte del conflicto bélico y que gozan de una protección especial. Para Colombia, la Corte Constitucional ha hecho un análisis sobre el término combatiente en dos sentidos, uno genérico y otro específico. En su sentido genérico, el término combatiente hace referencia a las personas que por formar parte en las hostilidades no gozan de las protecciones contra los ataques que se le han asignado a los civiles. Y en el sentido específico, se determina que combatientes se utiliza únicamente en el ámbito de los conflictos armados internacionales para hacer referencia a un estatus especial, que sería ese estatus de combatiente, que implica no solamente el derecho a tomar parte en las hostilidades y la posibilidad de ser considerado como un objetivo militar legítimo, sino también la facultad que tienen ellos de enfrentar a otros combatientes o individuos que participan en las hostilidades. Y el derecho a recibir claramente un trato especial cuando ha sido puesto fuera de combate en situaciones como rendición, captura o lesión, que particularmente diríamos que se encuentran en un estatus conexo o secundario, como podría llamarse un prisionero de guerra. Bienes de supervivencia. Los convenios de Ginebra y los protocolos adicionales prohíben generar hambruna dentro de la población, por lo cual no se permite atacar los bienes que aseguran la provisión de alimentos y agua potable. Así, quedó establecido en el artículo 14 del protocolo adicional segundo. Se prohíbe atacar, destruir, sustraer o inutilizar con el fin de hacer padecer hambruna los bienes que son indispensables para la supervivencia de la población civil. Localidades y medios de transporte sanitarios. No pueden ser atacados ni darles una utilización no correspondiente a las unidades y los medios de transporte usados por el personal de socorro ni por el personal sanitario, los cuales deben estar debidamente acreditados. Esto quiere decir que deben utilizar los respectivos emblemas. El artículo 35 del Convenio 1 de Ginebra establece la protección de los medios de transporte y nos dice que los medios de transporte de heridos y de enfermos o que transporten material sanitario deben ser respetados y protegidos del mismo modo que las unidades sanitarias móviles. Entonces, lo que nos está diciendo es que la ponderación que se debe hacer es que estén estos dos al mismo nivel. Cuando los medios de transporte caigan en un poder de la parte adversaria, deben quedar sometidos a las leyes de guerra, a condición de que la parte en conflicto que los haya capturado se encargue en todos los casos de los heridos y los enfermos que en ellas haya. Entonces, el personal civil y todos los medios de transporte procedentes quedarán sometidos a las reglas generales del derecho internacional. Bienes contentivos de fuerzas peligrosas. En los protocolos adicionales 1 y 2 se prohíbe la destrucción de diques, represas y de centrales nucleares de energía eléctrica que sirvan para el almacenamiento de alimentos o que puedan causar una pérdida importante para la población civil. Así quedó establecido en el protocolo adicional segundo en su artículo 15. Bienes culturales y bienes destinados a culto. Al igual que los anteriores, los dos protocolos adicionales a los convenios de Ginebra no permiten la destrucción de monumentos históricos y tampoco de lugares para la práctica de la religión. Con esta protección de bienes se busca establecer una limitación al conflicto armado, pero esta limitación no surge porque sí, sino nace como una barrera que pretende disminuir y aliviar el daño y dolor generado por los choques. Normalmente son las iglesias, son los lugares en los que se hacen reuniones de culto y estos bienes se encuentran protegidos en el artículo 16 del protocolo 2 adicional, que nos dice que queda absolutamente prohibido cometer actos de hostilidad dirigidos contra los monumentos históricos, contra las obras de arte, los lugares de culto que constituyen un patrimonio cultural o espiritual de los pueblos y obviamente mucho menos utilizarlos en apoyo de esfuerzo militar,
como no permitir que esas hostilidades se cometan dentro de iglesias, dentro de templos, dentro de los lugares o contra los monumentos históricos que puedan ser importantes culturalmente y espiritualmente para las comunidades.